Sí, un proceso político que tenemos que ver muy de cerca en lo bueno, en lo malo, es el del gobierno de Javier Milei en Argentina. Un presidente tan impredecible como ultraliberal en la economía y conservador en lo social. Para explicar cómo llegó un hombre como Javier Milei al poder, hay que hacer un recorrido, hay que entender lo que ha sucedido en Argentina en el último siglo, por lo menos en este recorrido donde han surgido las mayores catástrofes políticas y económicas. Milei lleva 100 días en el poder. Estos primeros 100 días de Milei han sido un shock, con resultados muy contradictorios, muy negativos en muchos ámbitos, pero marcado también por medidas económicas radicales, muy radicales, y un creciente aislamiento político interno del propio presidente. Si la anterior fue la historia de un siglo, esta es la historia de los últimos 100 días de Argentina. No hay plata. No pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste, un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Javier Milei lleva poco más de 100 días como presidente de Argentina. Durante este periodo, cumplió con algunas de sus promesas de campaña en lo que se refiere a la reducción del gasto público, pero su aplicación impactó negativamente en la vida cotidiana de la ciudadanía. Y es que sus propuestas no incluyeron medidas sociales compensatorias para la población más vulnerable, como los jubilados y beneficiarios de los programas sociales. Y hay que ser sinceros, no todo ha salido como Milei quisiera, pues el Congreso echó para atrás la llamada Ley Ómnibus, con la que pretendía hacer 600 reformas, en las que incluía decretos y facultades sin pasar por las cámaras, lo que por supuesto fue rechazado. Comete varios errores, quizás, en el sentido de que no quería negociar con la oposición. Su partido, La Libertad Avanza, es minoría en el Congreso. Y la gran cantidad de reformas de leyes, la Ley Ómnibus, o la ley de este decreto de emergencia que lanza desde que llega a la presidencia, de alguna manera vinculaba mucho a la oposición, necesitaba de la oposición para sacar adelante estas normas. Incluso su proyecto tuvo que ser recortado a 300 reformas y ni así tuvo la aceptación de los legisladores. Ya el Fondo Monetario Internacional le ha pedido que tiene que negociar. El Fondo Monetario Internacional le ha dicho a Javier Milei que de alguna forma para tener certidumbre en el corto y mediano plazo es necesario que negocie con la oposición. Por eso, de alguna forma, hemos visto que Argentina, el gobierno de Milei, ha propuesto un pacto de mayo en donde quizás va a ablandar un poco más estas reformas, se va a acercar más a los gobernadores, que de alguna manera le han declarado muchos de ellos la guerra en el sentido de que han bajado sus beneficios en cuestiones monetarias quizás también, y por eso pues están enojados con él. La estabilidad económica, política y social no son los únicos temas que ocupan a los argentinos. Existe una molestia por la forma en cómo Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, buscan cambiar el curso de la historia sobre la dictadura militar, asegurando que se trató de una guerra entre militares y guerrilleros y que las fuerzas del Estado cometieron excesos. Desde que llegaron a la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre, han negado la existencia de un plan sistemático de exterminio entre 1976 y 1983. Prueba de ello fue el video de 12 minutos difundido por el gobierno de Milei, en el que defiende que hubo una guerra en la que cayó gente inocente de los dos lados. Cuestiona el número de víctimas de la dictadura y sugiere que los organismos de derechos humanos cobran el diezmo para pedir justicia por los miles de desaparecidos. Esto provocó que millones de personas salieran a las calles en defensa de la democracia, recordando que nunca más se debe permitir las atrocidades cometidas por la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 y que se prolongó por más de 7 años. Hoy Milei no solo intenta borrar la historia de millones de argentinos que fueron víctimas directas y colaterales de esta dictadura, sino que busca reprimir a quienes están en contra de su gobierno, de sus ideas, como las que ha externado en contra del aborto. Las generaciones más grandes recuerdan cómo fue vivir en dictadura, pero las más jóvenes lo ven como parte de un pasado ajeno y menos urgente que resolver ante la grave crisis económica. Bueno, falta por ver qué resultados tendrán las políticas de Milei. Hay que recordar una cosa: para poder implementar
estrategias económicas que se pueden apoyar o no, pero que a veces se explican simplemente por la catástrofe económica que vivía el país, hay que tener apoyo político. Milei no llega a tener ni una cuarta parte de la Cámara de Diputados o de senadores, tampoco ha gestionado y logrado aliados importantes en estos primeros 100 días. La fecha decisiva para Milei está a la vuelta de la esquina, está en mayo. No tiene un solo gobernador Milei, tiene que hacer acuerdos con los gobernadores, tiene que hacer acuerdos con los legisladores para poder tener un programa legislativo viable. Si para mayo hay un acuerdo que se plantea firmar el 25 de mayo, ese acuerdo no se concreta, todo será cuesta arriba. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.